Capítulo 1 del libro de Romanos. Los invito a que abramos nuestras Biblias, nuestros dispositivos. Tus amigos y hermanos que nos miran a través de las redes sociales también se pueden ir abriendo sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 15. En adelante dice la Escritura: dice la Escritura de la manera siguiente: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias y todos los días te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por el tiempo que nos das para poder meditar en ella, Señor, y poder, Señor, entregar un mensaje que sea saludable, que sea de fortaleza, no solamente, Padre, para tu pueblo, sino también, Señor amado, para aquellos que quizás están debilitándose, Dios. Un mensaje, Señor, que levante, que traiga esperanza, que traiga, Señor, luz a la vida de aquellos que viven en tinieblas, Señor. Un mensaje, Señor amado, que habla de ti y solamente de ti, Señor Jesús. Por eso te damos las gracias, Señor, y no nos cansaremos de agradecerte. Y rogamos también que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos llegar a la vida de aquellos que no te conocen, a través de los medios que utilizamos, y que puedan, Padre, entregar sus vidas a ti. El tiempo es corto, Señor, tu venida está más pronta que nunca. En cada momento, Señor amado, que tenemos la oportunidad de anunciar o predicar tu palabra, Señor, también estamos diciendo que tú vienes ya, Señor. Y estás cerca, Señor amado, y ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo, llegar a tu presencia, Señor. Por eso es que estamos aquí presentes, Señor, y damos tu palabra con esa seguridad de que aquellos y aquellas que la oigan, Señor, vendrán arrepentidos a tus pies, Señor. Háblanos, Padre, aquí físicamente, y habla a tu pueblo, Señor, y a aquellos que no te conocen también a través de las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde, hermanos, de domingo, lleva por título: el poder de Dios se manifestó en el Evangelio. El poder de Dios se manifestó en el Evangelio. Si tratáramos de imaginarnos, hermanos, cuántas veces hemos estado en manifestaciones que hayan sido impactantes para nosotros, y que esas manifestaciones hayan dejado una marca permanente en nuestras vidas, quizá muchos tendrían algo que comentar, algo que decir quizá. Pero yo creo, hermanos, que la gran mayoría no pudieran decir que eso, aunque estuvieran en alguna manifestación impactante o grande, creo que la mayoría no puede decir que esa manifestación que impactó tu vida causó un efecto que transformó tu vida. Que te haya impactado, que te haya sorprendido, no produce un cambio, no produce una transformación en la vida. Cuando nosotros nos referimos, hermanos, por lo menos en este punto de impactar, de sobresalir, de algo grandioso, hermanos, como creyentes, pues no podemos basar nuestra fe en cosas que no estén respaldadas por la palabra del Señor. Y en la misma palabra del Señor podemos encontrar, o podemos depositar nuestra atención en ella, y podemos ver, hermanos, cómo Dios se manifestó poderosamente. A través de la historia lo podemos leer en las Escrituras, cómo Dios se manifestó poderosamente a su pueblo, hermanos,
haciendo milagros y milagros grandes, milagros poderosos, hermanos, que hoy en la vida no lo podemos ver. Quizás nosotros pudiéramos ver una manifestación grande. Yo no sé cuántos han podido ver o sí ver a través de las redes sociales, de las noticias, de los medios, hermanos, cómo el mar, su fuerza es tan poderosa que puede arrastrar millas quizá. Puede llevarse carros, puede llevarse casas, ¿verdad? Hablamos de un tsunami, por ejemplo, ¿verdad? Pero podemos ver de alguna manera, quizás de algo poderoso, de algo manifestado en gran manera, a través de un tsunami, pero no hemos visto jamás, ni se verá, creo yo, en la historia, a través de todos los años, hermanos, que el mar se abra de la manera que dice las Escrituras, y que el pueblo de Israel haya caminado en seco, porque dice la Escritura, hermano, que caminaron en seco. O sea, Dios no abrió el mar y el pueblo de Israel caminaba entre el lodo. Caminaba en seco. O sea, imagínense esa manifestación gloriosa de Dios para un pueblo que estaba quizá apenas saliendo de la esclavitud y viendo las cosas maravillosas de Dios. Un Dios, hermano, a través de la Escritura podemos ver que Dios se manifestó también en carros de fuego. Me da algo grande, o sea, y le estoy hablando de lo que dice la Escritura. Más adelante, quizá ya avanzando mucho a través de Jesucristo, a través de la predicación de Él, o cuando Él estuvo en la tierra entre el pueblo de Israel, hermanos, podemos ver cómo los enfermos eran sanos, cómo los paralíticos, caminaban, los muertos resucitaban, hermanos. Pero creo que una de las manifestaciones más grandes que se ha podido leer, quizá no hemos visto físicamente, pero lo podemos leer en la palabra de Dios, hermano, es cuando el mismo Dios se manifestó a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino que alcanzó y muchos más que no eran del pueblo de Israel lograron ver esa manifestación de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, la manifestación de Dios, gloriosa y poderosa, hermanos, venía a este mundo, pero no solamente a su pueblo, porque el mundo lo iba a ver. Pero vean, hermanos, dice el versículo 14 del mismo Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso, hermanos y amigos, eso es impactante de verdad. Porque podemos leerlo en la Biblia, hermanos, podemos quizá no entenderlo al 100%, pero cómo el poder de Dios se manifiesta a través de una persona y nos deja ver la gloria de Dios en esa persona encarnada en Jesucristo, hermanos. Eso es impactante, hermanos, ¿verdad? O sea, cuando vemos el poder de Dios manifiesto, cuando vemos el poder de Dios caminando, cuando vemos el poder de Dios actuando poderosamente. Pero ¿cómo, hermano? Es que el poder de Dios, fíjense, se manifestó en el Evangelio. Eso es lo que vamos a ver hoy. No solo Dios se manifestó, hermano, en hechos poderosos que, valga la redundancia, manifiestan su grandeza y su poder, sino en hechos que para muchos, quizá probablemente hoy en la actualidad, no sean tan importantes o no sea tan relevante, o quizá mucho menos se pudiera llamar, hermano, poderoso en cuanto al Evangelio se refiere, hermano. Y es por eso que quiero que veamos en esta hora y que podamos a comprender cómo es que el poder de Dios se manifestó en el Evangelio. Porque sí podemos ver, hermano, y creemos, ¿verdad? Y hay muchas iglesias que basan sus enseñanzas en los milagros y en el poder de Dios. Pero cuando hablamos del poder de Dios manifiesto en el Evangelio, hermano, esta es otra cosa muy diferente. Y, hermano, no deja ni mengua, ni quiere decir que Dios tiene menos poder al hablar. Entonces, vamos a ver, hermanos, la primera razón
por la que creo que el poder de Dios se manifestó en el Evangelio. Y es porque el poder de Dios a través del Evangelio, hermano, trae arrepentimiento a las personas. El primer efecto que debe tener una persona, hermano, que está teniendo un encuentro con Dios, debe de ser el arrepentimiento. No hay otro medio por el cual se sienta o se obtenga un arrepentimiento, si no es a través de la predicación del Evangelio. Ven, y aquí voy a hacer un espacio, y aunque más adelantito lo vamos a ver, porque hay iglesias, ¿verdad? Y yo no sé ahorita, y lo he dicho en algunas ocasiones, que la pandemia les ha quitado veracidad a esas iglesias, porque eran iglesias o son iglesias donde supuestamente, entre comillas, y yo pongo no solamente comillas, sino pongo interrogantes y pongo mucho juicio y duda en ellos, ¿verdad? De que había milagros y milagros y milagros, y allá hacían milagros al por mayor. ¿Cuál era el milagro que tú querías si solamente pídeselo al Señor y allí sucedía? Pero ¿qué pasó con la pandemia? Que vino a anular el poder de esas iglesias. Vino a quitarles su poder. Por eso es que les digo, hermano, que el primer efecto que produce el Evangelio es el arrepentimiento. ¿Están acá conmigo, hermano? Es el tiempo de escuchar la palabra del Señor, hermano. Entonces, vayan conmigo en Hechos capítulo 2, verso 36. Porque no existe otro medio, no hay otro medio, hermano, por el cual nosotros podamos tener arrepentimiento, si no es a través de la predicación del Evangelio. Y es allí a donde se manifiesta también el poder de Dios, hermanos. Hechos 2:36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense lo que, si ustedes tienen tiempo y después lo leen en su casa, ¿verdad? No lo vamos a leer aquí por la cuestión del tiempo, pero en este capítulo 2 el Espíritu Santo acababa de caer sobre los discípulos y sobre el grupo de 120 que estaban esperando en el aposento alto. Salieron llenos del Espíritu Santo y Pedro empezó a predicar la palabra del Señor, o sea, anunciando el Evangelio, ¿verdad? Entonces, llegamos a este verso 36, cuando Pedro está anunciando que ciertamente Jesús, al que ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo. Ellos están escuchando este mensaje de Jesucristo, y fíjense lo que dice el verso 38. No habla de milagros, no habla de que ellos pidieron señales, no habla de que ellos querían una muestra del poder, sino fíjense, el verso 38 dice, porque termina el verso 37 cuando ellos dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? El verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos, arrepiéntanse, en otras palabras. O sea, el mensaje del Evangelio, hermano, lo primero que va a producir en una persona es el arrepentimiento. No, hermano, si una persona por un milagro, entre comillas, cree en el poder de Dios, ¿saben cuánto le va a durar esa manifestación de fe? Porque el hombre va a creer, hermano, por lo que está viendo. Entonces, si esa persona ha creído, entre comillas, en el poder de Dios por el milagro, esa fe le va a durar cuánto tiempo le dure el milagro en la memoria. ¿Un día? ¿2 días? Pero cuando una persona ha sido impactada por el poder de Dios, hermano, y produce un arrepentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento de arrepentimiento, hermano, va a durar permanente. Dice el verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente, hermano, es que está siendo, hermano, o está teniendo, mejor dicho, dolor, está reconociendo su pecado, está reconociendo la posición que está delante de Dios, hermano, está reconociendo su necesidad de Dios. Y fíjense que el apóstol Juan, él no introdujo otro mensaje. El mismo mensaje. Y aunque no había venido la manifestación
gloriosa, como en este caso del Espíritu Santo, sobre la vida de las personas, pero el mensaje era el mismo. Vayan conmigo a Marcos 1, verso 4, dice, hablando de Juan el Bautista, dice, bautizaba Juan en el desierto, y fíjense, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Porque sabía, hermanos, de que no puede haber o no se puede tener una relación con Dios si no hay un arrepentimiento. Cuando una persona dice, yo creo en Dios, cree en Dios porque a lo mejor le han dicho sus padres, pero no cree en Dios como dicen las Escrituras porque no ha habido un arrepentimiento. Y Juan dice en la Escritura que lo que él predicaba era el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si tú no reconoces que eres un pecador a través del arrepentimiento, entonces estás aislado totalmente de Dios. Eso es lo que Juan decía. Él predicaba arrepentimiento para perdón de pecados. Dice el verso 5, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, dice, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Porque el arrepentimiento, hermanos, te va a hacer reconocer la situación en la que te encuentras delante de Dios. Los milagros, hermanos, son poderosos y ejercen el correcto efecto en las personas que han tenido un encuentro verdadero con Dios. Pero no producen el mismo efecto en aquellos que no han tenido nada que ver con Dios. Vean conmigo en Mateo 11, porque el Señor dijo estas palabras que les estoy diciendo. O sea, no es lo que yo me estoy inventando o lo que yo les quiera dar a entender. Mateo 11, verso 20. O sea, el milagro de Dios producido en una persona conversa va a producir un efecto correcto, pero los milagros que produce, o los efectos que produce, un milagro en una persona inconversa no son los mismos. Mateo 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Escuchan? No se habían arrepentido. O sea, él había hecho muchos milagros y la gente empezaba a llegar y él les decía, ustedes han visto, pero no se han arrepentido. Diciendo, dice el verso 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido con cilicio y cenizas. Si los milagros que Jesucristo estaba haciendo en Betsaida y en Tiro se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, esa gente no hubiera acabado calcinada, se hubieran arrepentido. Estos estaban recibiendo de mano propia, de parte de Dios, los milagros para que creyeran, pero ¿saben por qué? Porque no produjo un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento. O sea, si una persona cree en Dios por un milagro que ve o por alguna manifestación, entre comillas, de Dios, no va a producir el efecto que debe de producir cuando es un arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio. Por eso, hermanos, que les digo que la primera razón por la que creo que el poder de Dios se manifestó en el Evangelio es porque trae arrepentimiento a las personas. Y vamos a ir viendo, vamos a conectar estos 3 puntos que traigo a hoy. El primero es trae arrepentimiento. La segunda razón por la que creo que el poder de Dios, hermanos, se manifestó en el Evangelio es porque convierte a las personas. Esto es importante, hermano. O sea, te produce un arrepentimiento, pero no se queda allí. No te quedas tú, ya me arrepentí, ¿y ahora qué hago? Sigue adelante. Romanos 10:17, hermano. Creo yo, hermano, que la predicación del Evangelio trae arrepentimiento y convierte a las personas, hermano, porque vienen a la fe. Convierte a las personas porque vienen a la fe. Por eso es que nosotros decimos, hermano, y hablamos de una conversión. Hablamos de una predicación del Evangelio y decimos que es necesario que la gente se conviertan, porque no es lo mismo que tú hayas crecido creyendo en una religión que te han enseñado desde pequeño, pero que nunca has tenido ningún encuentro con Dios. Mucho menos si no se te ha predicado el Evangelio, mucho menos si tú no has creído en el Evangelio. Por eso es que creo, hermano, que el poder del Evangelio el poder de Dios se manifestó en el Evangelio a través de la predicación. Y dice Romanos 10:17,
Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La gente se va a convertir, hermano, al oír la palabra de Dios. Nadie va a venir a Jesucristo, ni nadie va a conocer a Jesucristo, hermano, si no oye la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja en los corazones de las personas de una manera que nosotros no podemos ver. Él está trabajando. Cuando tú estás oyendo el mensaje del Evangelio, hermano, el Espíritu Santo está trabajando en tu mente, está trabajando en tu corazón, está trabajando en tu discernimiento, está trabajando en tus decisiones, está produciendo, hermano, el efecto que debe de producir verdaderamente la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Escuchen esto, hermano. Cuando habla de la verdad, está hablando de la palabra de Dios. Hablando del mensaje de Jesucristo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, dice la Escritura, el verso 23 de 1 de Pedro 1, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y escuchen, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Este es el efecto, hermano. Por eso que les digo, o sea, no hay modo, no hay manera de tener o de recibir o de aplicar una fe correcta a Dios, hermano, si no es a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que creo, hermano, o sea, sí creemos en los milagros, sí creemos que Dios hizo y que puede hacer y que seguirá haciendo manifestaciones poderosas, pero este poder, hermano, manifiesto a través del Evangelio, esto es una cosa, hermano, personal entre Dios y cada uno de nosotros. Y produce estos efectos. Verso 24 de 1 de Pedro 1 dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y escuchen esto, hermanos, verso 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es a través del Evangelio. Hermano, ¿yo qué me ganaría diciéndoles a todos, perdón, vengan acá, voy a orar por ustedes, reciban el gran poder de Dios? Y caigan al piso y se empiecen a sacudir y no haya ningún efecto de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Yo prefiero, hermanos, de que ustedes escuchen la palabra, de que anoten las citas, de que revisen en su casa todos los apuntes que llevan, hermano, y no solamente lo oyeron aquí, lo repasan en su casa, están escuchando la palabra, hermano, y cada vez su fe va aumentando. Cada vez va aumentando, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú no vas a decir, hermano, yo tengo, miren, esto se oye mucho en el medio evangélico, ¿ah? Y muchos dicen, no, porque el pastor tiene más, o está más cerca de Dios. O uno cree que considera que porque ciertos hermanos tienen privilegios en la congregación, son gente que tiene más contacto con Dios. No, todos tenemos las mismas posibilidades. El punto es cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra para que tu fe vaya creciendo y para que vayas conociendo de Dios. Y dice el verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, hermano. Es el mensaje del Evangelio. O sea, fíjense, el poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio porque trae arrepentimiento. Y el mismo poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio porque convierte a las personas al escuchar el mensaje del Evangelio. O sea, esto se va conectando, ¿lo van viendo conmigo? Se va uniendo. No va, hermano, una cosa despegada de la otra, va unida. La palabra de Dios, hermano, es usada, por el Espíritu Santo como un instrumento para guiarnos al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, porque tampoco, hermano, vamos a decir, ya me arrepentí, ya soy convertido, y ahora ¿en qué estoy creyendo? Nos va a guiar al conocimiento del Hijo de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque por la palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra va a llegar hasta, en pocas palabras, hablando metafóricamente, hermano, hasta lo más profundo de tu ser.
Hasta donde tú no te imaginas, hasta allá va a llegar la palabra para guiarnos al conocimiento del Hijo de Dios, hermano. La tercera razón por la que creo que el poder de Dios se manifestó en el Evangelio, hermano, es porque nos da o nos dio a nosotros, en nuestro caso que ya somos creyentes, hermano, lo más preciado por Dios, que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo, hermano. La convicción de pecado que produce el arrepentimiento y la fe, hermano, por el oír la palabra de Dios, nos manifiesta el gran poder de Dios, no por hechos portentosos, hermanos, no por manifestaciones gloriosas del poder de Dios, aunque lo sean, hermanos, sino porque, hermano, la predicación del Evangelio nos trae salvación. Ese yo creo que es el milagro más grande que puede producir el Evangelio. Efesios 2:7 dice, hermano, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense cómo se va conectando. O sea, trae arrepentimiento. El poder de Dios a través del Evangelio produce la fe. Nos lleva a la fe en el Hijo de Dios. Y esta fe en el Hijo de Dios nos produce salvación. Y dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos. No, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, somos salvos, hermano, no por lo que podamos hacer, no por lo que tengas, no porque hayas creído en un milagro. Los milagros no te van a llevar a Dios, te enseñarán el poder de Dios. Pero el Evangelio te guía a Dios y te mete, vamos a verlo de esta manera, hermano, te mete en sus manos para que nadie te pueda sacar de allí. Esto es una seguridad, hermano, una confianza que nadie te puede dar más que la palabra del Señor. Fíjense, vamos a ver unos casos importantes porque, o sea, el mensaje, hermano, trae salvación. Y esta salvación, hermano, es a través de su Hijo Jesucristo. Vayan conmigo si pueden en el libro de los Hechos. Estamos casi terminando. Vamos a ver un caso importante. El caso del etíope eunuco. Creo yo que es una de las muestras del poder de Dios, hermano, a través de la predicación del Evangelio. Y vamos a ver otro que también es importantísimo, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver, o sea, porque el hecho, hermano, que quiero que veamos es cómo la predicación del Evangelio produce la fe en el Hijo de Dios. O sea, no es que veamos un milagro poderoso en cuanto a manifestación se refiere, hermano, sino que está viendo un milagro poderoso en la vida de una persona. Hechos capítulo 8, verso 35 dice, en adelante, vamos a leer varios versos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, pongan atención, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto es lo interesante, hermano, porque estamos hablando de que nos guía a Jesucristo, es el Evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿A qué lo guió el anuncio del Evangelio de Jesús? ¿A qué lo guió al etíope eunuco? ¿A qué lo guió? Vean, hermano, ahí está la escritura, lean conmigo. Felipe le dijo, verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero lo importante, hermanos, vean conmigo en el verso 35, es que Felipe le anunció el Evangelio. O sea, aquí no vemos como que Felipe le dio una clase de arrepentimiento y otra de salvación. No, o sea, él anunció el Evangelio. Recuérdense lo que trae el Evangelio. ¿Qué me dice que contiene el Evangelio de manera resumida? ¿Qué contiene el Evangelio?
La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso metámoslo en nuestra mente. Cuando oigamos la palabra evangelio, estás de alguna manera entendiendo de que eso trae vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces cuando está diciendo, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, estamos entendiendo de que Felipe le habló al eunuco de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Lo que produce, hermano, el arrepentimiento, el reconocimiento de pecados y la fe en el Hijo de Dios. Por eso es que en el verso 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios? Por el anuncio del evangelio, hermanos. Por el anuncio del evangelio. No vamos a llegar, entendamos, hermano, claro, no vamos a llegar nosotros a conocer a Jesucristo a través de milagros. Tú vas a ver un milagro de alguien que te diga, Jesús lo hizo, tú lo único que vas a creer es en eso. Jamás vas a tener un arrepentimiento, jamás vas a tener una fe fundada en la roca que es Jesús, si no es a través de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Felipe le anunció el evangelio al eunuco y por la fe, por el oír la palabra de Dios, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otro medio. Por eso es que creo, hermano, que el poder de Dios se manifestó en el evangelio, porque trae también, hermano, la salvación y la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Nosotros hemos oído y se los he enseñado varias veces cómo Pablo expuso el evangelio en 1 Corintios. Pero hoy vamos a ver, hermanos, cómo es expuesto o cómo expone Pedro también el evangelio. Vayan conmigo en Hechos capítulo 10. De una manera un poco más prolongada, ¿verdad? Porque Pablo lo explica en el primero, segundo, tercero y cuarto versículo de 1 Corintios 15. Pero Pedro se toma un poquito más de tiempo. Hechos capítulo 10, verso 34. Vamos a leer varios versos. Esto es importante, hermano. Es importante para nosotros, para que nuestra fe, hermano, no sea una fe fingida. Sea una fe depositada completamente en el Hijo de Dios. Hechos 10, 34 dice, lean conmigo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Me gustaría, hermano, de que ustedes pudieran leer en su casa todo el capítulo 10. Porque viene, hermano, esta porción que estamos leyendo viene de un momento donde Pedro tiene una visión con Dios. Donde Pedro, el Señor le decía, mata y come. Y él decía, no, yo cosa inmunda jamás he comido, porque el Señor le mostraba en esa visión reptiles, cuadrúpedos, cosas que para ellos era impuro comer, ¿verdad? Pero llegamos a este versículo 34, entonces lo de esa visión, Pedro lo está entendiendo aquí, dice el verso 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan en San Juan 1, cuando dice el apóstol Juan en su evangelio, dijo él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Dice el verso 36 de Hechos 10, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Verso 37, ¿por qué les digo que esto es más prolongado? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Vean, o sea, todo esto que estamos leyendo se está conectando en la verdad absoluta del evangelio. Dice, verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, decía Pedro, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, aquí entra, hermano, el mensaje del evangelio. O sea, la vida de Jesús la estamos viendo, ¿verdad? Como ellos dicen, nosotros somos, más bien hablando Pedro, dice, nosotros somos testigos de todo esto, verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra,
de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. ¿Están viendo cómo está todo el mensaje del Evangelio? ¿Cómo Pedro lo está exponiendo? Después de que él decía, no, cosa inmunda no voy a comer, él entendió que Dios se estaba agradando de todas las naciones y que todo el mundo tenía derecho a oír el mensaje. Y lo está exponiendo de esta manera. Al verso 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después de que le resucitó de los muertos. Y nos mandó, fíjense, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras, fíjense lo que dice el verso 44. O sea, Pedro está hablando, él está poniendo el mensaje, él está, hermano, como diciendo a todo con el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero dice el verso 44, mas aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Alguien se va a poner en contra de lo que Dios está haciendo? ¿Alguien tiene algo que refutar a Dios por el poder que está manifestando? Nadie dijo nada. Verso 48 dice, y mandó, bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense, o sea, esta gente, oyendo el mensaje de Dios, reciben, hermano, al instante. Pero fíjense, no se manifestó el Espíritu de Dios y no se manifestó el poder de Dios hasta después de que Pedro predicó el Evangelio. ¿Entienden lo importante, hermanos, de esto? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros, hermano, estar viendo los milagros y estar recibiendo, entre comillas, sanidades, y que después seamos embarrados de alguna palabrita adornada por la palabra para que nosotros pensemos que hemos recibido algo de Dios? Por eso es que vienen las frases tontas, vienen quizá las fe falsas, porque no están fundadas en verdad sobre la roca. No están fundados, hermanos, sobre el Evangelio. No hay ninguna base, hermanos. Si hay algo en la tierra que es poderoso de verdad, hermano, y que es manifiesto por Dios, ¿verdad? No solamente tiene que ser hecho, hermano, digamos, en levantar un muerto, sino en que una persona sea convertida. Hermano, cuando imagínense que tienen un familiar que está totalmente apartado del Señor, perdido, hermano. Y tú estás allí rogando al Señor, Señor, trae a fulano, trae a mengano, ya no aguanto esta situación con él o con ella, quiero que cambie, Señor, y tú estás allí, Tú no le estás pidiendo al Señor, Señor, abre el mar. Señor, mueve esta montaña para allá porque ya me cayó gorda de este lado. Tú quieres que Dios se manifieste poderosamente, pero en la vida de una persona. Por eso es que les digo que esos son los milagros poderosos que hace el Evangelio, que cambian la vida de la gente. Que la gente, hermano, no puede seguir siendo la misma religiosa porque ha tenido un encuentro real con el Hijo de Dios. Ese es el cambio que produce el Evangelio. Bueno, veamos Hechos capítulo 14. Porque estas experiencias, hermano, con el Hijo de Dios, a través de una predicación del Evangelio, hermano, te van a producir un efecto incomparable. Algo, hermano, que es inigualable. Hermano, van a producir en tu vida algo que tú jamás vas a querer cambiar por nada. Una experiencia, hermano, que te va a acompañar hasta el momento que Jesucristo venga por ti en las nubes. Capítulo 14 del del libro de los Hechos, verso 42 en adelante.
Y con esta porción creo que sí terminamos. Bueno, otra más. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Los gentiles le estaban rogando a Pablo y a Silas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, imagínense, Pablo y Bernabé rogándole a estos hombres religiosos que, entre comillas, ellos creían en el poder de Dios, que ellos creían como Dios había abierto el mar. O sea, hombres que tenían la ley y que sabían lo que Dios había hecho. Ellos le estaban rogando que siguieran creyendo en el poder de Dios. Verso 44 de Hechos 14 dice, y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces no quieren nada. Dice el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y fíjense lo que dice el verso 48, porque los gentiles estaban oyendo. Ellos, en el verso 42, dice que los gentiles les rogaban que se quedasen y que les hablaran de esas cosas. Pero ellos estaban metidos con los judíos, con los de su raza, digámosle. Pero estos no quisieron nada y cuando empezaron a voltear, se celaron y dijeron, no, era necesario que ustedes llegaran, pero no quieren entender. Entonces dice el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, escucha hermano, todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué, hermano? Porque este mensaje, hermano, trae salvación. Y dice el verso 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Porque este mensaje, hermano, que es tan poderoso del Evangelio, hermanos, transforma la vida de que aquel o aquella que recibe este mensaje, hermano, no va a ser el mismo y no se puede quedar callado. Vas a hablar de Jesucristo. De alguna manera, hermano, en algún momento, cuando tenga la oportunidad, vas a hablar de Jesucristo, porque eso y esto, hermano, importante, si tú has creído verdaderamente en el Hijo de Dios, nos va a conducir única y absolutamente, hermano, a Dios. Todos los que han creído al poder manifiesto de Dios, hermano, a través del Evangelio, depositan su confianza única y exclusivamente en el Hijo de Dios, hermano. No en otra cosa. Porque el encuentro con Dios los va a guiar a Él. Termino ahora así, hermano. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El mensaje del Evangelio, hermanos, o el poder de Dios manifiesto en el mensaje del Evangelio, hermano, cambia las vidas, transforma las vidas. No puede seguir siendo el mismo después de un encuentro personal con el Hijo de Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te agradecemos en esta tarde por este tiempo, Señor, y por tu palabra. Porque si creemos, nosotros somos creyentes, Padre. Leemos tu palabra y creemos, Señor, en los milagros que tú has hecho. Cómo sacaste a Lázaro de la tumba después de 4 días, lo creemos con todo nuestro corazón, Señor. Cómo le diste vida a los muertos, Señor. Cómo los ciegos pudieron ver, lo podemos leer en tu palabra. Pero el milagro más poderoso, Señor, que podemos ver manifiesto
es cuando la predicación del Evangelio, Padre. Y eso lo podemos ver a hoy literalmente, Señor, cuando una persona se convierte a ti. Porque ha escuchado la palabra, porque ha escuchado tu mensaje, Señor. Y esa persona no va a ser la misma. Del instante, Señor, o en el instante que han escuchado tu palabra y que han recibido, Señor, este mensaje, Señor, viene una conversión genuina a través del arrepentimiento. La fe se deposita en ti a través del Hijo de Dios, Señor, por escuchar tu palabra. Por eso es que te damos gracias, porque a nosotros nos has traído hasta este punto, Señor. Agradecemos tu amor, agradecemos tu bondad, Señor, pero hay gente, Señor, fuera, que todavía no creen en ti, Dios. Y que algunos, Señor, escuchan tu palabra y cierran sus oídos. Pero hay otros, Padre, que han escuchado tu palabra y están deseosos, Señor, de qué es lo que tienen que hacer. Para ti que has escuchado el mensaje y estás esperando este momento, como aquellos que estaban escuchando el mensaje de Pedro cuando él les dijo y ellos se compungieron de corazón, ellos arrepentidos dijeron, ¿qué haremos nosotros? Arrepiéntanse y conviértanse y crean en Jesucristo como su Dios y Salvador. ¿Quieres tú hacerlo en esta hora? Cierra tus ojos, todos con nuestros ojos cerrados. ¿Habrá alguien entre nosotros o quizá de nuestros amigos que nos miran a través de las redes sociales que quieren entregarle su vida, al Hijo de Dios, reconociendo sus pecados, reconociendo que solamente Jesús es el único mediador entre tú y Dios, reconociendo que fuera de Él no hay nada? ¿Quieres tú hacerlo? Ahí donde estás, ora conmigo. Cierra tus ojos si puedes. Inclina tu rostro y dile al Señor, Señor Jesús, en esta hora, Dios, a través de la predicación del Evangelio, Señor, yo te reconozco y reconozco primeramente, Señor, que soy un pecador y me arrepiento, Señor, de esta situación mía. Reconozco también, Señor amado, que no hay nada que yo pueda hacer, que la salvación solamente se recibe a través de tu Hijo, a través del sacrificio en la cruz, y que solamente Él, y solamente Él, Señor, es el único que puede salvarme. Por eso en esta hora yo te recibo como mi Señor y Salvador. Me entrego a ti, Dios. Te pido perdón, y te pido que me ayudes también, Señor, a congregarme en un lugar donde se hable tu palabra, donde, Señor amado, se predique el Evangelio, donde se enseñe, Señor, también que tu venida está pronta. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén.